Luis llegó a la recepción de Tecnodata 10 minutos antes de la hora, una costumbre que mantenía en cada cita importante. Respiró profundo mientras ajustaba la chaqueta que su madre le había insistido que usara, a pesar de que el día era más cálido de lo que esperaba. Al entregar sus documentos a la recepcionista, ésta apenas levantó la vista, saludándolo con un gesto rápido y casi indiferente. El joven había trabajado incansablemente para llegar a este momento. En sus manos llevaba un currículum que consideraba impecable. Una licenciatura en ingeniería de software, varios proyectos galardonados y cursos de especialización que lo hacían destacar frente a otros candidatos. Aunque en un principio su confianza era sólida, poco a poco empezó a debilitarse. La recepción permanecía en un silencio incómodo y la recepcionista le lanzaba miradas furtivas que no hacían más que aumentar su inseguridad. Luis no podía evitar sentir que, de algún modo, no encajaba en ese lugar. Pasó un buen rato antes de que finalmente lo llamara Christian, el director de recursos humanos. Luis lo siguió a su oficina, observando cómo el rostro severo del hombre le provocaba una ligera sensación de inquietud. Trató de mantener la calma, respirando profundamente para despejar su mente de pensamientos negativos, y se sentó frente al escritorio, tratando de mantener una actitud profesional. Christian tomó su currículum con desinterés, hojeándolo como si fuera uno más de los muchos que había visto en su carrera. Pasaba las páginas con una pereza evidente, dejándolas caer sobre la mesa sin prestarles verdadera atención. Tras unos momentos de incómodo silencio, el director finalmente habló. «Entonces, Luis», comenzó, pronunciando su nombre lentamente, casi como si le resultara extraño en sus labios. «Me sorprende que tengas un currículum decente, considerando de dónde vienes». Luis sintió un nudo en la garganta, un comentario que había escuchado antes en situaciones similares, aunque eso no lo hacía menos irritante. Controló su molestia y con el tono más cordial que pudo, respondió: «Gracias, señor, he trabajado muy duro para llegar hasta aquí». Christian asintió, pero su expresión permaneció llena de desdén. La frialdad en su mirada y la manera en que ignoraba la presencia de Luis no hacían más que aumentar su nerviosismo. «Ya veo», continuó el director, su tono despectivo apenas oculto. «¿De verdad crees que estás calificado para un puesto en Tecnodata?» El estómago de Luis se revolvió ante la pregunta y el nudo en su pecho se apretó con más fuerza. Aún así, decidió mantener su postura. «Creo que mis estudios y experiencia me han preparado bien para este puesto, señor. Estoy convencido de que puedo aportar mucho a la empresa». Christian se recostó en su silla, cruzando los brazos, sin molestarse siquiera en mirarlo a los ojos. «Tienes una buena educación, algunos proyectos interesantes», admitió con evidente desinterés. «Pero seamos sinceros, Luis. ¿No crees que estás apuntando demasiado alto? Tal vez deberías considerar algo más acorde a tus habilidades». Luis sintió la injusticia en esas palabras. No era la primera vez que alguien lo subestimaba, pero su paciencia estaba siendo puesta a prueba. Había trabajado duro para llegar hasta allí y sabía que merecía esa oportunidad. Su sangre hervía por dentro. Estaba claro que Christian era otro de esos que subestimaban sus logros, basándose en prejuicios vacíos y sin fundamento. Respiró hondo una vez más, buscando el entusiasmo y la confianza que había sentido al llegar a la entrevista. Sabía que tenía que aferrarse a eso si quería mantener la calma y no dejarse llevar por la frustración que amenazaba con consumirlo. «Con el debido respeto, señor», comenzó, forzando una sonrisa educada. «Creo que estoy más que capacitado para manejar este puesto. Mis habilidades y conocimientos lo demuestran». Christian, con una lentitud calculada, se levantó de su silla y rodeó el escritorio hasta situarse junto a Luis.
La postura dominante del director era una clara táctica de intimidación, como si quisiera que el joven se sintiera pequeño e insignificante bajo su sombra. «Sabes, Luis», dijo con tono condescendiente, «tenemos muchos candidatos para este trabajo. Será difícil para alguien como tú sobresalir aquí. Quizás deberías pensar en otras opciones». Luis bajó la mirada por un momento, tratando de procesar la humillación que le recorría el cuerpo. Sentía cómo el aguijón del desprecio calaba hondo, pero se negó rotundamente a mostrar flaqueza ante Christian. No iba a permitir que este hombre, ni nadie, lo quebrara. «Gracias por su tiempo, señor», dijo finalmente, levantándose de su asiento con dignidad. «Pero seguiré buscando el puesto que sé que merezco, y con todo respeto, un día verá de lo que soy capaz». Christian dejó escapar una risa breve y casi inaudible, como si las palabras de Luis le resultaran simplemente ridículas. Lo miró de reojo con desdén antes de responder. «Buena suerte con eso, chico». Sin pronunciar otra palabra, Luis salió de la oficina con pasos firmes y decididos. No iba a dejar que las palabras de alguien como Christian lo desanimaran. Había enfrentado desafíos mucho más grandes en su vida, y este era solo uno más que superar. Sabía lo que implicaba mudarse de Perú a Nueva York, y estaba más que preparado para lidiar con las dificultades. Había crecido en un barrio humilde, donde el esfuerzo y la perseverancia eran las únicas herramientas para salir adelante. Desde pequeño había comprendido que, si quería cumplir sus sueños, tendría que trabajar más duro que la mayoría. No había lugar para la duda ni para el miedo al fracaso. A pesar de las dificultades económicas, su madre, Carmen, siempre había hecho lo imposible para que nada le faltara. Trabajaba como conserje en un hospital y nunca se cansaba de recordarle la importancia de la educación. «Tienes que estudiar, mi niño», le repetía una y otra vez. «Así tendrás un futuro mejor». Luis había absorbido esas palabras como un mantra a lo largo de su vida. Desde muy joven, decidió que no solo estudiaría, sino que sobresaldría en lo que hiciera. Había pasado noches en vela, preparándose para exámenes, proyectos y certificaciones, sin dejar que el cansancio o las circunstancias lo detuvieran. Cada logro académico era una pequeña victoria, no solo para él, sino también para su madre, quien había sacrificado tanto para que él tuviera oportunidades que otros solo soñaban. Ahora, mientras salía del edificio de Tecnodata, esas mismas palabras resonaban en su cabeza. Un futuro mejor. Sabía que su camino no sería fácil, pero también sabía que nada ni nadie podría detener su determinación. Luis siguió el consejo de su madre al pie de la letra. Estudió incansablemente, impulsado por las palabras de Carmen y por su inagotable curiosidad por aprender. «Nunca dejes que nadie te diga que no eres capaz», le había dicho una tarde, y esa frase se le quedó grabada en lo más profundo de su mente, como si cada una de sus acciones se rigiera por ella. Con el apoyo incondicional de su madre y la orientación de un viejo profesor que había visto potencial en él, Luis empezó a programar desde adolescente. Aquella disciplina lo fascinaba. Era increíble todo lo que podía crearse con una computadora. La posibilidad de desarrollar aplicaciones útiles y de usar la tecnología para mejorar la vida de las personas. La idea de que la tecnología podía ser un motor para el cambio social lo llenaba de entusiasmo. Sin embargo, no todo fue fácil. Tuvo que enfrentar las burlas de algunos de sus compañeros, quienes no entendían por qué prefería pasar tantas horas inmerso en códigos y libros, en lugar de divertirse o seguir las actividades habituales de los jóvenes. Incluso algunos de sus profesores lo miraban con escepticismo, pensando que sus sueños eran demasiado grandes, que quizá estaba apuntando demasiado alto para alguien de su origen. Pero Luis nunca se dejó intimidar.
La fe de su madre lo sostenía, lo motivaba a seguir adelante sin importar los obstáculos. Con dedicación y tras muchas noches de estudio y sacrificio, logró obtener una beca completa para estudiar en una prestigiosa universidad de Estados Unidos. El día en que tuvo que despedirse de su madre fue uno de los más duros de su vida. Pasó varias noches llorando, abrumado por la distancia que los separaba. Pero antes de partir, le hizo una promesa firme. Volvería por ella, le aseguraría una vida mejor, la haría sentirse orgullosa. Ese era su principal motor. En la universidad, Luis conoció a Javier, un estudiante extranjero como él. Desde el principio, conectaron de manera profunda, compartiendo no solo intereses académicos, sino también sueños de cambio y progreso. Javier se convirtió en su amigo más cercano, pero también en su compañero de proyectos. Juntos comenzaron a desarrollar una aplicación destinada a facilitar el intercambio de bienes y servicios entre personas de comunidades marginadas o empobrecidas, sin necesidad de dinero o a un costo muy bajo. Para Luis, esta aplicación era una manera de retribuir a su propia comunidad, de ayudar a quienes, como él, habían crecido enfrentando dificultades. Sin embargo, sabían que para que su idea despegara, necesitaban algo crucial: inversión. Así que se lanzaron a la búsqueda de inversionistas, participando en concursos de emprendimiento y presentando su proyecto en múltiples reuniones. Fue entonces cuando el nombre de Tecnodata comenzó a resonar con fuerza. La empresa era conocida por apostar a pequeñas ideas innovadoras y convertirlas en grandes proyectos tecnológicos. Era el lugar perfecto para llevar su aplicación al siguiente nivel. Debes postularte para un puesto de trabajo y presentarles la idea, Luis, le insistió Javier en varias ocasiones, convencido de que su amigo tenía el perfil ideal para encajar en Tecnodata. Tienes que intentarlo, ellos necesitan a alguien como tú. Luis, aunque nervioso, terminó por confiar en las palabras de su amigo. Pasó semanas preparándose meticulosamente para la entrevista. Revisó cada detalle de su currículum, practicó posibles respuestas a las preguntas más complicadas y estudió a fondo la historia y las innovaciones de Tecnodata. Sabía que no solo tenía que conseguir el puesto, sino que debía impresionar, debía lograr que su idea fuera escuchada. Este trabajo podría ser la plataforma que tanto necesitaba para impulsar su proyecto. Unos días antes de la entrevista, durante una videollamada con su madre, Carmen lo ayudó a elegir la ropa adecuada. A través de la pantalla, Luis sentía cuánto la extrañaba. Ellos siempre habían sido un equipo, solo los dos contra el mundo. Desde que su padre los había abandonado, la relación madre-hijo se había vuelto su mayor fortaleza. «Sé que lo lograrás, hijo mío», le había dicho Carmen con una sonrisa llena de orgullo. «Recuerda quién eres y todo lo que has superado. Nadie te puede quitar eso». Esas palabras resonaban en la mente de Luis mientras se preparaba para dar lo mejor de sí mismo en la entrevista. Sabía que la confianza de su madre en él era su mayor arma, y nada ni nadie podría hacer que lo olvidara. Ahora Luis tenía que hacer una llamada que temía profundamente, contarle a su madre que Tecnodata lo había rechazado. Sabía que sería un golpe duro para ella y no estaba dispuesto a romperle el corazón con esa noticia. Así que decidió posponer la conversación por unos días mientras seguía concentrado en lo que podía controlar, su aplicación. Había tenido una idea nueva que podría marcar la diferencia. Pensó en añadir una función que mostrara un mapa con los hospitales públicos cercanos que ofrecieran medicamentos básicos y consultas médicas periódicas. Este sería un recurso valioso para las comunidades más aisladas, donde el acceso a una atención médica de calidad era prácticamente imposible.
Con esa nueva función en mente, Luis se lanzó a trabajar sin descanso durante días. Pasaba noches enteras sin dormir, programando y refinando detalles, mientras Javier, aunque trabajaba a medio tiempo, lo apoyaba incondicionalmente. Javier no podía dedicarle tanto tiempo a la aplicación como hubiera querido, pero siempre estaba allí cuando Luis lo necesitaba, brindándole apoyo moral y técnico. «Ya basta de trabajar, necesitas despejarte», le dijo Javier un día mientras abría de par en par las ventanas del pequeño departamento donde vivían. Una corriente de aire fresco entró en la habitación, revitalizando el ambiente cargado de horas interminables de concentración. «Yo seguiré programando el nuevo código. Ahora ve, date un baño, duerme un poco y sal a caminar», insistió. Aunque Luis intentó resistirse, Javier terminó sacándolo casi a rastras del departamento. Fue gracias a la insistencia de su amigo que el destino le tenía preparada una sorpresa inesperada. Después de algunos días agotadores, Luis decidió salir a dar un paseo en bicicleta por el parque. El sol cálido le golpeaba el rostro mientras pedaleaba y podía sentir cómo sus energías se renovaban después de pasar tanto tiempo frente a la computadora. Mientras pedaleaba por el sendero, divisó a lo lejos a un hombre luchando con su bicicleta, claramente frustrado. Estaba fuera del camino principal, en una zona rodeada de árboles. Sin pensarlo dos veces, Luis se acercó. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, deteniéndose junto al hombre, quien le devolvió la mirada con una expresión que le resultaba extrañamente familiar, aunque no pudo identificar de dónde. «Te lo agradecería mucho. Parece que mi vieja bicicleta decidió complicarme el día hoy», respondió el hombre con una sonrisa cálida, bromeando. Luis sonrió también y bajó de su bicicleta para echar un vistazo. El problema no era grave. La cadena se había salido y solo necesitaba colocarla de nuevo en su sitio. Tiró de ella con cuidado, evitando pincharse con los afilados dientes del engranaje, y en cuestión de minutos la cadena estaba de vuelta en su lugar. El hombre lo observaba, intrigado, mientras Luis completaba la tarea. «Ya está», dijo Luis, limpiándose las manos manchadas de grasa en sus pantalones. «Solo ten cuidado de no forzar mucho la cadena cuando subas cuestas. Está un poco floja aún». «Muchas gracias, joven. Solía ser bueno con estas cosas, pero parece que con los años he perdido la práctica», comentó el hombre, sonriendo agradecido. A pesar de la suciedad en las manos de Luis, le extendió la suya sin dudar. «Soy Elías», se presentó. «Luis», respondió el joven estrechando su mano. «Encantado de conocerte». Elías lo miró con detenimiento por unos segundos, como si estuviera tratando de recordar algo. Tras un momento de reflexión, dijo: «Siento que ya nos hemos visto antes. ¿No estuviste en Tecnodata recientemente?». El corazón de Luis dio un vuelco, así que por eso le resultaba familiar. La pregunta tomó completamente por sorpresa. No esperaba que alguien lo reconociera, y mucho menos fuera del contexto de una entrevista laboral. «Sí, me presenté a una entrevista de trabajo», respondió con cierta vacilación, sin estar seguro de hacia dónde iba la conversación. Elías asintió lentamente, como si confirmara algo que ya había intuido. «¿Y cómo te fue? ¿Tuviste una buena experiencia?», preguntó con genuino interés. Luis dudó por un momento. No quería parecer amargado ni quejarse, pero tampoco podía mentir sobre lo que había pasado. No había sido una buena experiencia, y ocultarlo no haría que el incidente desapareciera. «Fue difícil», admitió finalmente, midiendo sus palabras. «Para ser honesto, no fui bien recibido. Pero en lugar de desanimarme, me dio más determinación para seguir adelante con mis propios proyectos». Elías lo observó en silencio por unos segundos, procesando sus palabras. Su expresión era serena, pero en su mirada había algo más, una mezcla de comprensión y reflexión.
Supongo que tendré que revisar a mi director de recursos humanos, murmuró Elías en voz baja, aunque lo suficientemente alto como para que Luis lo escuchara. Y en ese momento todo encajó en la mente de Luis. Por eso le había resultado tan familiar. Había visto su rostro antes, en fotos mientras investigaba el perfil de Tecnodata. Estaba hablando con Elías Riveras, el mismísimo fundador y director general de la empresa. El corazón de Luis comenzó a acelerarse, consciente de que tenía frente a él a una leyenda en el mundo de la tecnología. Sin embargo, sabía que, si quería dejar una buena impresión, tenía que mantener la calma y no dejarse llevar por la emoción. «Señor, yo», comenzó a decir, pero Elías lo interrumpió con una sonrisa amistosa. «Por favor, no hay necesidad de formalidades. Acabas de arreglar mi bicicleta. Llámame, Elías», insistió con un tono relajado y cercano. «Elías, entonces», replicó Luis, devolviéndole la sonrisa. «Lamento si mis palabras fueron irrespetuosas. De verdad admiro la visión tecnológica y el trabajo que realizan en Tecnodata. Solo que mi experiencia en la entrevista no fue la que esperaba, eso es todo», añadió, intentando minimizar el asunto y mantener una actitud cortés. «¿Puedo preguntarte qué pasó exactamente?», inquirió Elías con calma. No parecía molesto en absoluto, más bien intrigado y dispuesto a escuchar. Luis titubeó, pero al final decidió que sería honesto. Le contó los detalles de la entrevista, desde los comentarios despectivos de Christian hasta la forma en que lo habían hecho sentir como si no perteneciera allí. Mientras hablaba, Elías mantenía una sonrisa amable, pero en sus ojos era evidente un destello de enojo controlado, como si estuviera procesando una injusticia que lo incomodaba. «Lo siento mucho», dijo Elías sinceramente cuando Luis terminó su relato. «Es inaceptable que hayas pasado por eso. Esos no son los valores ni los lineamientos de la empresa que fundé, y me avergüenza que te hayas encontrado con esa situación. No puedo cambiar lo que pasó, pero sí puedo intentar corregir el error», ofreció con determinación. Luis lo miró, algo sorprendido por la respuesta. «¿A qué te refieres?», preguntó con curiosidad. «Bueno», comenzó Elías, cruzando los brazos y adoptando una postura más relajada. «Hace un momento mencionaste que fue un proyecto personal lo que te llevó a postularte para Tecnodata. Cuéntame más sobre ese proyecto», pidió con genuino interés. Ambos tomaron asiento en un banco cercano, dejando las bicicletas apoyadas en el césped. El ambiente era tranquilo, y Luis se dio cuenta de que estaba frente a una oportunidad única, una que jamás habría imaginado al salir esa mañana. «Es una aplicación que estoy desarrollando con un amigo», comenzó a explicar Luis, tratando de organizar sus pensamientos. «La idea es que las personas de comunidades marginadas o empobrecidas puedan intercambiar bienes y servicios sin necesidad de dinero o a un costo muy bajo. Y, recientemente, se me ocurrió agregar una función que conecte a estas comunidades con hospitales públicos cercanos, para facilitar el acceso a medicamentos básicos y consultas médicas periódicas. En muchas zonas aisladas, la atención médica es escasa o casi inexistente, y queremos ayudar a resolver ese problema». Elías lo escuchaba atentamente, con los ojos entrecerrados, como si estuviera analizando cada palabra. «Es una idea fascinante», comentó finalmente, mostrando interés. «Y parece que ya tienes bastante avanzado el proyecto. ¿Cómo puedo ayudarte?», preguntó, inclinándose hacia adelante, mostrando una disposición abierta a colaborar. Luis no podía creer lo que estaba escuchando. Apenas unas horas antes había estado devastado por el rechazo en Tecnodata, y ahora el mismo fundador de la empresa le ofrecía su apoyo. Sonrió con una mezcla de incredulidad y esperanza, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo el futuro se veía más brillante. Y así fue como Luis se abrió por completo,
compartiendo con Elías la historia de su vida. Le habló de su infancia en un barrio humilde, de cómo había ganado una beca para estudiar en una prestigiosa universidad, y de la invaluable ayuda de Javier, su amigo y compañero, en la creación de la aplicación que tanto le apasionaba. «Ven el lunes a la empresa», dijo Elías sin titubear. «Quiero que presentes tu proyecto ante la mesa directiva. Estoy seguro de que estarán tan interesados en invertir en esto como yo». Luis quedó paralizado por un instante. ¿De verdad estaba escuchando bien? ¿Esto realmente le estaba sucediendo? Parecía demasiado bueno para ser cierto. ¿Hablas en serio?, preguntó incrédulo, aún procesando la magnitud de lo que estaba escuchando. «Nunca bromeo sobre negocios, Luis», respondió Elías con una sonrisa tranquila, pero firme. El regreso a casa fue surrealista para el joven. Mientras pedaleaba, su mente reproducía en bucle su encuentro con Elías. La velocidad con la que todo había cambiado en tan solo una hora era casi imposible de procesar. Había pasado de sentir el peso del rechazo al borde de una oportunidad que podría cambiar su vida por completo. Ahora tendría la plataforma que necesitaba para mostrarle al mundo de lo que realmente era capaz. Más importante aún, podría usar la tecnología para ayudar a las comunidades que tanto lo necesitaban. Lo primero que hizo al llegar a casa fue llamar a su madre. Sabía que ella sería la persona que más entendería lo que esto significaba para él. «Luis, ¿dónde has estado? Son días que no me llamas. Me tenías preocupada», exclamó su madre, con esa mezcla de amor y regaño que tanto la caracterizaba. «Prometo que puedes reprenderme luego, mamá, pero primero necesito contarte algo», respondió él entre risas, emocionado por la noticia que estaba a punto de compartir. Carmen lo observó a través de la pantalla de su teléfono, preocupada pero curiosa. Cuando Luis le contó todo, desde su encuentro con Elías hasta la oferta de presentar su proyecto ante la mesa directiva de Tecnodata, la expresión de su madre cambió. Su sonrisa se amplió y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas de orgullo. «La vida es dura, Luis, siempre lo has sabido», dijo Carmen con la voz temblorosa por la emoción. «Pero eres fuerte, mi niño, y lograrás esto. No te rindas jamás», lo alentó con su amor incondicional. Luis sonrió y con lágrimas en los ojos se despidió de ella. Sabía que, si todo salía como esperaba, lo primero que haría sería ir a buscarla para abrazarla con todas sus fuerzas. Esa promesa que le había hecho antes de irse a Estados Unidos finalmente podría cumplirse. El lunes llegó con rapidez y Luis se presentó en Tecnodata vestido con un traje impecable. Había decidido invertir en esa prenda para la ocasión, una apuesta arriesgada pero que, en su interior, sabía que valdría la pena. Y no se equivocaba. La presentación ante la mesa directiva fue un éxito total. Luis expuso su proyecto con pasión, mostrando no solo su idea, sino también la profunda convicción de que la tecnología podía ser una herramienta para mejorar la vida de las personas más vulnerables. En cuestión de semanas, el equipo de marketing ya estaba trabajando en el lanzamiento de la aplicación. El sueño que Luis había cultivado durante años estaba finalmente cobrando vida. Varios años después, mientras trabajaba en su oficina, Luis recibió una visita inesperada. Elías pasó por su puerta y con una sonrisa satisfecha le dijo: «No me equivoqué contigo». Luis, con una mezcla de orgullo y gratitud, le devolvió la sonrisa. Sabía que el camino había sido largo y lleno de obstáculos, pero también sabía que todo había valido la pena. No solo había logrado su sueño, sino que había transformado su vida y la de muchos otros. Había logrado que su aplicación fuera un éxito y también había alcanzado algo aún más grande. Luis había sido nombrado como el nuevo director general de Tecnodata.
Después de varios meses de deliberación, Elías había decidido retirarse y tras evaluar a Luis de cerca, lo escogió como su sucesor. La junta directiva estuvo de acuerdo sin dudarlo. Elías no tenía hijos ni familiares a quienes cederle el control de la empresa y en ese tiempo Luis se había convertido en algo más que un colaborador. Era como un hijo para él. «Nunca me cansaré de agradecerte por esta oportunidad», dijo Luis emocionado mientras se acercaba a abrazar a Elías, sabiendo lo que ese gesto significaba. «Tonterías, muchacho, esto lo lograste tú solo», replicó Elías con una sonrisa, restándole importancia al asunto. Luis, todavía sonriendo, invitó a su mentor a sentarse. Preparó 2 tazas de café y le ofreció una, como lo habían hecho muchas veces durante los últimos años. «¿Estás listo para el lanzamiento?», preguntó Elías, en tono tranquilo, pero sabiendo que se trataba de un gran momento. «Estas cosas nunca dejan de ponerme nervioso», respondió Luis con sinceridad. A pesar de todo lo que había logrado, el peso de la responsabilidad siempre le recordaba lo mucho que estaba en juego. La aplicación que Luis había lanzado para ayudar a las comunidades marginadas y aisladas llevaba ya 2 años en los primeros puestos de las mejores aplicaciones, algo que lo llenaba de orgullo. Pero ahora, Tecnodata estaba a punto de dar otro gran paso con una nueva aplicación, centrada en facilitar el acceso a la educación y la inserción laboral para los jóvenes. Era un proyecto que resonaba profundamente con Luis, quien conocía de primera mano las barreras que enfrentaban tantos jóvenes con talento, pero sin recursos. «Lo harás bien, como siempre lo has hecho», aseguró Elías, dedicándole una sonrisa cálida y de apoyo, como siempre había hecho en los momentos clave. Y tenía razón. El lanzamiento fue un éxito total, y la presentación ante los nuevos inversionistas fue todo un logro. Pero lo más importante para Luis en ese momento no fue el éxito de la aplicación, sino que, por primera vez, su madre estaba a su lado para presenciarlo todo. Después de tantos años de esfuerzo y sacrificios, finalmente había cumplido la promesa que le hizo cuando dejó Perú. Había comprado una casa para su madre y otra para él, asegurando que nunca más tendrían que preocuparse por el futuro. El camino no había sido fácil. Luis enfrentó innumerables obstáculos, desde las palabras hirientes de aquellos que no creían en él, hasta los prejuicios que intentaban limitar sus oportunidades. Pero nunca permitió que nada lo detuviera. A lo largo de su vida se había aferrado a sus sueños con la misma tenacidad con la que enfrentó cada desafío. Luis había aprendido que los obstáculos, aunque dolorosos, no son más que oportunidades disfrazadas para crecer y fortalecerse. Lo que realmente importa no es de dónde vienes, sino la determinación con la que enfrentas el mundo. Su historia no solo era un testimonio de perseverancia y superación personal, sino también de cómo la pasión y la fe en uno mismo pueden cambiar el curso de la vida, tanto la propia como la de los demás. Su madre siempre le había dicho que los sueños eran alcanzables si se luchaba lo suficiente, y él lo había demostrado con creces. Ahora, con una carrera exitosa, una empresa que liderar y una vida construida a base de esfuerzo y amor, Luis sabía que todo lo que había logrado era solo el comienzo de algo aún más grande. Su verdadero legado sería seguir ayudando a otros a encontrar su camino, tal como su madre y su mentor lo habían hecho con él. Y así, queridos amigos, llegamos al final de esta historia inspiradora. Hemos recorrido juntos el camino de Luis, quien nos ha demostrado que, con determinación, esfuerzo y un toque de suerte, es posible superar cualquier barrera y alcanzar metas que parecían inalcanzables. Esta historia no solo es un testimonio de éxito, sino una lección sobre la importancia de no rendirse ante las adversidades. Espero que esta historia te haya inspirado tanto como a mí.
Si te ha gustado este contenido, no olvides darle un me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu apoyo es invaluable. También te invito a suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias conmovedoras y llenas de aprendizaje. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Qué te pareció el viaje de Luis? ¿Tienes una historia de superación que te gustaría compartir? Déjamelo en los comentarios. Estaré encantado de leerlo y responderte. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos compartiendo historias que nos recuerdan que, a pesar de los desafíos, siempre hay esperanza y oportunidades esperando ser aprovechadas. Hasta pronto.